Buenas tardes, en nombre del Observatorio Venezolano de Prisiones, queremos agradecerle su presencia por acompañarnos esta tarde en la presentación del primer informe Mujeres privadas de la libertad, las voces detrás de las rejas. Es un placer para nosotros que nos acompañen esta tarde y bueno, le doy el inicio del evento, las palabras de bienvenida a nuestra directora, la doctora Carolina Girón, quien es abogada, defensora de derechos humanos y, como mencioné anteriormente, directora del Observatorio Venezolano de Prisión. Gracias a todos los presentes. Hoy tenemos un panel de lujo, mujeres excepcionales, mujeres empoderadas, mujeres que están realizando el cambio en esta presentación de nuestro primer informe sobre mujeres en prisión, las voces que todos debemos oír, voces que han sido silenciadas y siguen siendo silenciadas durante mucho tiempo, no solo en Venezuela, sino en gran parte de la región. Hoy nos complace, yo estoy muy emocionada, muy complacida y todo el equipo del observatorio, tenerlas a ustedes como panelistas, aparte de María Corina, que ya es un plus en nuestra organización, pues está la doctora Romina Otero. Romina es abogada argentina con orientación en Derecho Penal y estudio de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Actualmente forma parte del equipo de monitoreo 3 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como especialista a cargo de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y para la prevención y combate a la tortura. También nos acompaña Coletta Younger, es asesora principal de la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, WOLA por sus siglas en inglés. Es experta en temas relacionados a mujeres y encarcelamiento, la política internacional de drogas y en acontecimientos relacionados a políticas de drogas en América Latina. Contamos también con la presencia de la doctora Macarena Sáez. Ella es socia temporal de la Asamblea General de Justicia, es licenciada en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad de Chile y LLM de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Sáez Macarena es profesora de planta de la Facultad de Derecho de la American University en Washington, D.C. Y bueno, ¿qué les podemos hablar de nuestra estrella de hoy, María Corina? María Corina es, aparte de tener la sororidad a flor de piel, es una gran venezolana que siempre está dejando a la mujer venezolana con la frente muy en alto. Aparte de todo lo estudiosa que es abogada, es defensora de derechos humanos, es una venezolana migrante, como los 5 millones que están fuera, fundadora de Venezolanas Globales y realmente es quien dirigió y coordinó la investigación que terminó en este informe, acompañada por una persona de nuestro equipo que es María Ángel Rincón, una abogada Nobel y que está iniciándose en toda materia de derechos humanos y de verdad que ha sido una parte muy valiosa. También debo dar las gracias a todos los coordinadores del Observatorio Venezolano de Prisiones que contribuyeron en toda la data para que este informe, en suministrar toda esta información con las entrevistas que hicieron, pues sin ellos no hubiera sido posible tener eso. Por eso muy agradecidos, muy orgullosos de contar con ustedes y gracias por estar aquí. Y bueno, ya con mis palabras y damos inicio. Macarena quedamos en que iba a, a, a moderar y es la que, bueno, nos lleva aquí con el tiempo contadito. Un abrazo a todas. Gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Para mí es un placer poder estar sirviendo de moderadora en este foro. Así es que rápidamente voy a darle la palabra a quienes nos van a contar sobre cómo se gestó este informe y nos van a dar información muy importante sobre o sea, recoger, levantar estas estadísticas es importantísimo. Así es que le doy la palabra. No sé si quiere conversar primero
María Ángel y luego termina María Corina, o si quieren hacerlo de la otra manera, depende de ustedes. Pero cada una tiene 15 minutos y como dije antes de que partiera este foro, yo puedo ser muy autoritaria, así que voy a contar el tiempo, no se preocupen. Muchas gracias, Macarena, muchas gracias, Carolina, Coleta, Romina y todo el Observatorio Venezolano de Prisiones por estar aquí el día de hoy con nosotros y las personas que participan. Estamos resolviendo unos pequeños problemas técnicos para poder compartir nuestra pantalla y que puedan ver también los gráficos que les tenemos presentados para ustedes, porque queremos que no solo se lleven un poquito de qué fue el informe y los resultados obtenidos, sino también que vean un poquito esas voces de las mujeres privadas de la libertad. Para mí, y estoy sumamente agradecida a la confianza de Carolina y todo el Observatorio Venezolano de Prisiones por darme la oportunidad de preparar este informe, que hemos visto que en Venezuela son datos que no se ven, no se conocen, y falta mucho para trabajar para visibilizar la situación de las mujeres privadas de la libertad en Venezuela y en el mundo entero en general. Esto es parte del objetivo de este trabajo, ¿no? Que quiere resaltar ese impacto diferenciado que acarrea la privación de la libertad en las mujeres, donde no solo se conozca un poquito cuáles son las condiciones, y vamos a ver un poquito cuáles son las condiciones de las mujeres privadas de la libertad, sino también conocer un poquito su perfil sociodemográfico, porque el camino para la detención de las mujeres es muy distinto al de los hombres, y entender ese perfil sociodemográfico nos permite a nosotras crear políticas o impulsar políticas que pueden ser desde los centros penitenciarios, los operadores de justicia y hasta el propio sistema de justicia penal para el cumplimiento de los derechos, ¿no? Y para hacer un análisis con perspectiva de género que nos permita tomar esas medidas en atención a sus necesidades, ¿no? Entonces, esta es la principal motivación de este informe: visibilizar y sensibilizar a todas las personas que hoy en día nos están escuchando, y a todos los operadores de justicia, que podamos hacerles llegar este informe para que puedan observar, ¿no? ¿Dónde están las mujeres privadas de la libertad? ¿Quiénes son ellas? ¿Quiénes son esas mujeres que se topan con el sistema de justicia penal? Y lo que nos hemos encontrado en la realización de este informe no es muy distinto de ese panorama que sucede a nivel regional. No es tan diferente lo que sucede con las mujeres venezolanas a lo que sucede con las mujeres en la región. Entonces es importante que tengamos eso presente. Y luego ahorita, pues comentarles un poquito de cómo está la estructura del informe, ¿no? El informe está compuesto por cinco partes en general. La primera, la metodología. La segunda, el marco de protección de las mujeres privadas de la libertad, lo cual no voy a indagar porque yo espero que las comentadoras del informe nos hablen un poquito de las obligaciones del Estado, las reglas de Banco, etcétera, etcétera. Luego continuamos con ese perfil sociodemográfico de las mujeres privadas de la libertad y la situación en detención, para finalizar con las conclusiones y las recomendaciones. Déjenme ver si puedo compartirles mi pantalla. Allá están compartiendo pantalla. ¿Quién está compartiendo pantalla? Pero gracias por un magnífico trabajo. Siempre se necesitan equipos en la casa para que nos ayuden con el compartir pantalla. Estamos aquí, ¿no? Y estamos viendo un poquito. Un segundito ya va. Ok, que aquí estoy con dos pantallas. Perfecto. Lo primero que es importante reconocer es la complejidad que significó para el Observatorio Venezolano de Prisiones realizar esta investigación, y por eso sumamente agradecidos con los hombres y las mujeres que conforman parte del observatorio. Porque realizar un informe como este en un panorama y en una situación en pleno COVID, en plena pandemia, fue sumamente difícil. Así, y también hay que incorporar que Venezuela, sumada a la falta de cooperación del Estado, las censuras del Estado, la falta de información pública en materia penitenciaria, también se suman un poquito a esa complejidad. Y además las restricciones que tienen las personas en ingresar a centros de reclusión en el país. Por eso es importante señalar que esto es una investigación que se hace con muchísima complejidad, con muchísimo esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿cómo se realizaron estas entrevistas? Realizamos 106 entrevistas
a través de formularios esquematizados para todas las personas y las mujeres y los familiares y los coordinadores, donde además tenían obviamente la opción de responder un sí o no y complementar un poquito para contarnos sus historias. Y a lo largo del informe ustedes también van a poder observar donde hay sus propios relatos, sus propios testimonios de lo que significa estar privada de la libertad o lo que significó su camino en reclusión. Y yo les invito a que cuando tengan el PDF del informe se vayan a los testimonios de las mujeres privadas de la libertad y ustedes vean y lean cuál fue su camino, cómo ellas llegaron a reclusión y entiendan que esto es un problema estructural de discriminación, de falta de oportunidades y hace poco estaba viendo un documental que hablaba un poco sobre trauma y estaba hablando un poquito de cómo hemos entendido la prisión como en el acto en sí, ¿no? Es el delito en sí, pero no hemos entendido qué es lo que lleva a las personas a cometer ese delito. Entonces hemos entendido muy mal la situación de las personas privadas de la libertad. Entonces este es un poquito del trabajo que hicimos, 65 mujeres y adolescentes, 14 familiares que entrevistamos, 16 abogados y abogadas y personas que trabajan con personas privadas de la libertad y 11 coordinadores. ¿Dónde estaban esas mujeres privadas de la libertad en Venezuela? Estaban en 9 estados, no vamos obviamente a detallar los centros de reclusión donde ellas se encontraban, obviamente para protegerlas, pero sí es importante saber que dentro de estas 65 mujeres, 9 estaban en estados de Venezuela y ahí tienen un poquito el desglose de los estados donde estaban. Luego pasamos un poquito con cuáles son los centros de privación de la libertad analizados por los coordinadores del OVP, y esto hago la colilla específica de decir que estos son los centros que analizaron los coordinadores por parte de OVP, no necesariamente donde estaban las mujeres privadas de la libertad. Es importante saber que en Venezuela, cuando nos referimos a calabozos o cuando nos referimos a centros de detención preventiva, nos referimos a centros que son policiales, militares, que están en las estaciones estadales, municipales, sedes y subdelegaciones, que no son como tal unos centros de privación de la libertad, sin embargo, han sido utilizados en muchísimos años como un lugar de privación de mucho más allá de las 72 horas, que es la que prevé la normativa y la ley. Son un poquito de los centros de privación de la libertad. Y ahorita si quieres continuar, María Ángel, un poquito con, antes de que comiences, un poquito, María Ángel, con los centros de privación, centros de detención de las mujeres en Venezuela y cómo están las mujeres en Venezuela con respecto a la población penitenciaria. Obviamente el informe destaca las reglas mínimas de tratamiento de reclusos, las reglas Nelson Mandela, también las reglas de Bangkok, y las obligaciones generales de los estados, que incluye la Convención de la CEDAW y la Convención Belén do Pará. Entonces, María Ángela, ahorita te toca. Sí, bueno, comenzaremos hablando sobre la población de mujeres en el sistema penitenciario venezolano. En este sentido, les digo que Venezuela cuenta con 17 espacios para albergar mujeres privadas de la libertad, de los cuales solo uno de ellos está diseñado exclusivamente para albergar mujeres. Este es el Instituto Nacional de Orientación Femenina, INOF, el cual se encuentra ubicado en el estado Miranda. Los 16 espacios restantes se tratan de anexos en internados de reclusión masculinos, los cuales están caracterizados por la improvisación. Son salas generales, galpones, carpas o áreas administrativas que por su naturaleza no cuentan con las condiciones mínimas para garantizar el cumplimiento efectivo de los estándares internacionales en materia de mujeres privadas de la libertad. En este sentido, si me pueden pasar a la próxima diapositiva. Ok, en este sentido, aun cuando hay opacidad en cifras e información por parte del Estado, el equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones ha logrado identificar que la población reclusa en Venezuela es de 37.517 personas privadas de la libertad, de las cuales 2.318 son mujeres y 35.560 son hombres. En este sentido, las mujeres representan el 6.2% de la población reclusa venezolana. Si nos damos cuenta, en el periodo analizado, que fue desde el 2017 hasta el primer trimestre del 2021, observamos que en el 2017 y en el 2020 hubo un descenso poblacional. Sin embargo, entre el 2020 y primer trimestre del 2021,
hubo un aumento del 3% de la población reclusa de mujeres, encontrándonos además que entre el total del porcentaje de mujeres en el primer trimestre del 2021 se encuentra el periodo más elevado, el porcentaje más elevado de mujeres en prisión, el cual ha ido aumentando progresivamente en el transcurso de los años. Considero oportuno mencionar que este porcentaje de mujeres en prisión lo comparamos con el porcentaje de mujeres recluidas a nivel mundial y resultó ser similar. La próxima diapositiva, por favor. Asimismo, cuando nos adentramos a la población reclusa, nos damos cuenta que en Venezuela las mujeres venezolanas y no extranjeras son las que ocupan el mayor porcentaje de mujeres en prisión. En este sentido, las mujeres extranjeras representan el 3.5 y 3.9 entre los años 2020 y el primer trimestre del 2021. Cuando hablamos de la situación jurídica de las mujeres privadas de la libertad en el país, nos encontramos, a diferencia de la población reclusa en general, de que existe un mayor número de mujeres condenadas que de procesadas. Sin embargo, la diferencia no es un margen mayor o notable. En este sentido, en el primer trimestre del 2021 logramos identificar que 1.073 mujeres se encontraban como procesadas y 1.241 como condenadas. Cuando hablamos de condenadas, es que ya están cumpliendo efectivamente la condena impuesta por el tribunal correspondiente, mientras que las procesadas se encuentran en fase intermedia o fase de juicio, incluso amparadas por el principio de inocencia. La próxima diapositiva, por favor. Asimismo, cuando hablamos de la capacidad instalada de los centros de reclusión en Venezuela femeninos, nos damos cuenta que existen 2.154 plazas para albergar mujeres en prisión. La población para el 2021 es de 2.238 mujeres privadas de libertad, lo cual se traduce, teniendo en cuenta la capacidad instalada anteriormente mencionada, en una sobrepoblación del 103.9%. Esto, de acuerdo a estándares internacionales en materia de hacinamiento, representa un hacinamiento moderado. Sin embargo, cuando analizamos individualmente la capacidad y la población reclusa de la única cárcel exclusiva para albergar mujeres en Venezuela, el INOF, nos damos cuenta que esta tiene una capacidad instalada de 350 plazas. Sin embargo, actualmente tiene una población reclusa de 533 mujeres, lo cual se traduce en un hacinamiento de 152.2%, es decir, una sobrepoblación del 40%, constituyendo un riesgo crítico de acuerdo a estándares internacionales. Ahora bien, como mencionó mi compañera María Corina, con respecto a los centros de detención preventiva, es decir, los calabozos policiales y militares, el Observatorio Venezolano de Prisiones ha identificado que existen 920 espacios de este tipo, de los cuales el porcentaje de mujeres recluidas ahí es de aproximadamente 7%. Ahora sí le cedo la palabra a María Corina. Muchísimas gracias, María Ángel, por presentar un poco este perfil un poco más amplio. Y ahorita vamos a entrar con ese análisis del perfil sociodemográfico de las mujeres privadas de la libertad que entrevistamos, donde consultamos edad, estado civil, orientación sexual, pertenencia a grupos poblacionales minoritarios, maternidad, nivel educativo, situación antes de ser privada de la libertad y violencias sufridas antes de la detención. ¿Por qué? Porque es importante, como les decía anteriormente en mi presentación, entender esas causas estructurales específicas y diferenciadas, las cuales en su mayoría incluyen que estas mujeres son de educación baja, madres solteras, una condición socioeconómica baja y en su mayoría de los casos han experimentado violencia. Entonces consultamos un poquito con ellas y estos son algunos de los hallazgos, ¿no? Estas encuestas también es importante destacar que nos han demostrado que es imposible hacer un análisis de las mujeres privadas de la libertad
sin antes ver su contexto, sin antes ver qué han sufrido antes de su encarcelación, inclusive tomando en cuenta que, bueno, las mujeres en general, en los países, en el mundo entero, sufrimos de violencias estructurales. Entonces, conocer y entender el análisis de las mujeres y este grupo poblacional que entra en contacto con el sistema penitenciario es sumamente importante. Entonces, bueno, en cuanto a la edad, aquí ven que la mayoría de ellas tienen entre unos 25 y unos 45 años de edad. Más de, de estas 60% de las encuestadas, lo cual es similar al promedio regional, ¿no? Luego consultamos su estado civil. Al momento de las entrevistadas, 48 de las mujeres decían que se encontraban solteras, 9 de ellas se encontraban en una unión estable de hecho y tan solo 5 de ellas estaban casadas o 2 de ellas estaban divorciadas. ¿Y por qué es importante saber su estado civil? Bueno, porque es importante conocer primero si tienen alguna red de apoyo, si son madres solteras, si de ser madres solteras y cuentan con hijos, quién se quedan con sus hijos, y eso lo vamos a conocer. Otra de las preguntas que consultamos es la orientación sexual. La mayoría de ellas se identificaron como, y ahí preguntamos, es importante, no le preguntamos eres, sino cómo te identificas tú, cómo tú te autodeterminas, y eso fue algo muy importante en las entrevistas, que siempre preguntamos cómo es su percepción de, les preguntamos cómo es su percepción, cómo te sientes tú, cómo sientes tú que son las condiciones en nuestro centro penitenciario, cómo sientes tú que son, o sea, no fue algo como impuesto, sino son realmente sus voces. 78% de ellas se identificaron como mujeres heterosexuales, 9.4 mujeres lesbianas y 12.5 como mujeres bisexuales. Y es importante aquí destacar, ¿por qué preguntamos esto? Bueno, preguntamos esto porque hemos recibido información sobre el rol que tienen o las posiciones de poder que se generan dentro de los centros de privación de la libertad, donde en Venezuela se le conocen a estas mujeres que tienen un liderazgo como los machitos, que suelen utilizar, y aparte machitos como machos, ¿no? Suelen ejercer ese rol de masculino asociado con el poder, asociado con la violencia sexual, y suelen utilizar la violencia, incluida la violencia sexual, para el cumplimiento de sus necesidades. Muchas de las entrevistadas nos informaron que a pesar de que ellas se identificaban como mujeres heterosexuales dentro de la prisión, eran forzadas a tener relaciones sexuales con otras mujeres sencillamente para sobrevivir, para obtener alimentos, servicios de salud, protección y entre otras. Otras, por ejemplo, mujer nos explicó que en el calabozo policial donde ella se encontraba detenida, una mujer se encargaba de controlar a las detenidas a través de el cobro, ¿no? El cobro de ciertos beneficios y obviamente a través del uso de la violencia sexual, ¿no? Y esto lo veremos además un poquito más adelante. Luego, sobre grupos minoritarios y pertenecencia a grupos minoritarios, vemos que el 41 de esas mujeres no se identificó realmente con ninguno de estos grupos, 11 de ellas se identificó como adolescentes, que creo que también es muy importante cuando vemos a las mujeres, entender ese grupo poblacional que no son ni niñas ni mujeres, sino son adolescentes, y son muy, muy importantes para su camino en su vida y el rol en la sociedad en general, si no identificamos a estas mujeres, estas adolescentes. 7 de ellas pertenecientes a la comunidad LGBTQI, 5 como extranjeras y una mujer se identificó como afrodescendientes. Y esto es muy importante porque en Venezuela no existen estos datos desagregados ni perfil sociodemográfico como existen quizás en otros países, incluso la región, estoy comparando con otros países fuera de la región, donde se entienda dónde están las mujeres y cómo se posicionan. Sobre la maternidad, y esto es súper importante, y después vamos a entender la maternidad, el rol que tiene la maternidad y el rol de las visitas, ¿no? Cuando veamos un poquito dentro de la prisión. La mayoría de las estadísticas de las mujeres encarceladas en las Américas es que son, la mayoría de ellas, madres solteras. Y no solo madres solteras, sino responsables del cuidado de sus hijos y de sus hijas. En el caso de Venezuela quisimos confirmar esta información y es similar. Casi el 70% de ellas tienen hijos e hijas, y estamos hablando de que es una población que 16 de ellas se identificó como adolescentes. Entonces, imagínense, no solo son madres, sino madres desde muy temprana edad. Además, cuando le preguntamos cuántos hijos tenía, es sorprendente saber que la mayoría de ellas tiene más de 2 hijos, incluso 4 o 5 hijos. Y claro que consultamos, pues, quién se quedó a cargo de sus hijos y sus hijas, porque cuando pensamos en personas privadas de la libertad, se nos olvida que estamos en una sociedad que tenemos madres, padres, hijos, parejas, etcétera. Entonces, ¿quién quedó a cargo de sus hijos? Y ahí ven un testimonio de, obviamente, los nombres
todos son ficticios, pero quisimos darle un nombre también para visibilizar y no hablar de X mujer privada de la libertad, sino hablar de Alejandra, Gabriela, Patricia, para darles nombres y representar sus voces, ¿no? Cuando consultamos quién quedó a cargo de sus hijos y sus hijas, estos fueron un poquito los resultados. 42% dice que a cargo de sus madres, lo que nuevamente reafirma el rol que tenemos en la sociedad, donde las mujeres son las encargadas de las labores de cuidado y de la crianza. 24 respondió que sus hijos habían quedado a cargo de un familiar cercano y sorprendentemente 11 de ellas solo respondió que sus hijos se habían quedado a cargo de su pareja o a cargo de su padre. Y esto es muy importante porque si informes sobre personas privadas de la libertad y haces la misma pregunta a los hombres, quienes se quedan a cargo de sus hijos son sus esposas o sus madres. Entonces es importante conocer esto. Luego el nivel educativo. En cuanto al nivel educativo también tenemos que es otro perfil que deseamos analizar, donde tenemos un poquito que el 43.8%, o sea, casi el 50% de ellas había estudiado la primaria y casi el 40% de ellas se identificó como bachiller y tenemos otros porcentajes. Esto también es importante porque es un perfil sociodemográfico que tiene su paralelo en la región. Algo que queríamos conocer un poquito es qué hacían estas mujeres antes de estar privadas de la libertad, cuál era su rol. Y eso es importante que entendamos qué estaban haciendo estas mujeres y qué dejaron de hacer y qué dejaron de percibir y cómo se vieron ellas una vez que entraron en reclusión. Y antes de ir a este punto, se me había olvidado destacar que cuando hablamos de mujeres privadas de la libertad tenemos que considerar su núcleo familiar y específicamente sus niños y sus niñas, quienes también son impactadas por la encarcelación. En este estudio quizás no indagamos un poquito en cuál es el impacto que tiene sobre hijos e hijas en la encarcelación, pero sí hay información en el informe específico de cómo se encuentran los hijos que luego tienen un riesgo también ellos de ser encarcelados en el futuro. Entonces es importante cuando pensamos que estamos deteniendo a una persona, también estamos deteniendo a su núcleo familiar, a su familia, a sus hermanos. Esto tiene un impacto en la sociedad. Tenemos que dejar de vernos como un individuo como perpetrador, sino cuál es el impacto colectivo que tiene la encarcelación a nivel de la sociedad. Pues ya sabemos un poquito cuáles eran sus labores antes de estar privadas de la libertad. Pasamos aquí un poquito sobre las violencias, ¿no? ¿Y por qué destaco el tema de las violencias y por qué destacamos el tema de las violencias? Porque, bueno, el grupo de trabajo, y hay informes de las Naciones Unidas, el grupo de trabajo sobre la discriminación de la mujer en la práctica destaca que más del 50% de estas mujeres encarceladas han sufrido maltratos emocionales y físicos durante su infancia. Y queríamos entender un poquito si estas mujeres también habían sufrido algún tipo de violencia, y lo que nos dimos cuenta es que sí, un porcentaje de casi 40% identificó que ha vivido o está viviendo alguna situación de acoso, hostigamiento, agresión de carácter sexual, y 17 de ellas respondieron que había sido antes de la detención. O sea, del cúmulo de las que dijeron que sí, 17 de ellas habían sido antes de su detención. Y ahí encuentran el testimonio de Susana, y de verdad que les invito a que se vayan a los otros testimonios de las mujeres privadas de la libertad para entender cuál es el rol de las mujeres cuando sufren de violencias previo a la detención o incluso durante la detención, como vamos a ver más adelante. Y también queríamos destacar el tema de qué hacía antes de ser privada de la libertad, porque hay un punto muy importante que es valorar la interseccionalidad, ¿no? Hablamos de las mujeres como ese grupo colectivo y generalmente identificamos a las mujeres como mujeres cis, pero realmente esto no es así. También hay muchas intersecciones que se relacionan con la identidad de ser mujer, y lo que vimos es que la mayoría de ellas se encontraban en una condición de pobreza, en una situación económica baja, donde obviamente todo esto propicia la exclusión, la marginalidad de las personas, y esto es importante que lo consideremos cuando hablamos de personas privadas de la libertad. Ahora le paso la palabra a mi colega María Ángel para que siga con la situación en detención. Gracias, María Corina. Bueno, cuando nos adentramos en la situación en detención, analizamos las circunstancias en las cuales las mujeres en prisión se encontraban recluidas, ¿no? Ahí tocamos puntos importantes como los delitos imputados, la situación procesal, los espacios, la salud, la alimentación, las visitas, la seguridad
y vigilancia y los programas de capacitación. Esto a través de las entrevistas. Entonces podemos iniciar con los delitos imputados. En las encuestas realizadas a las 65 mujeres en prisión, nos dimos cuenta de que éstas ocupaban lugares secundarios en la responsabilidad penal del delito. Asimismo, nos dimos cuenta de que la mayoría respondió de que estaban asociadas con delitos contra la propiedad, contra la salud y, por último, delitos contra las personas. Este mismo resultado fue arrojado un resultado muy similar en las encuestas realizadas a abogados y abogadas y a coordinadores y coordinadoras del equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones. Con respecto al delito contra la propiedad, más que todo eran delitos contra robo, eran delitos como el hurto y robo, y con respecto a los delitos contra la salud pública nos dimos cuenta de que se trataba de tráfico de sustancias estupefacientes donde las mujeres ocupaban lugares secundarios. Seguidamente nos fuimos a la situación procesal, nos damos cuenta que de las mujeres entrevistadas, 32 tenían sentencia condenatoria, 29 se encontraban como procesadas y solo 2 de las mujeres entrevistadas se encontraban en libertad. Además de ello, cuando les preguntamos sobre su contacto con el sistema de justicia penal, nos dimos cuenta que solo 7 de ellas eran reincidentes. En la siguiente lámina. En lo que respecta a la situación particular de los espacios dentro de los anexos o calabozos, nos damos cuenta que la mayoría de ellas, específicamente el 67%, respondió que duermen en pisos con colchoneta. En este sentido, también les preguntamos cómo, me permito leer este testimonio de Mireya, donde dice: en cuanto a mi situación en este centro, duermo en una colchoneta en el piso y ayudo a mis compañeras a la preparación de la comida. Se puede decir que me toca la cocina. Aquí no hay nada que hacer. Esto es un espacio pequeñito donde estamos todas los que no hemos conseguido que nos manden para el internado. Esto se trata de un testimonio de una mujer en un centro de detención preventiva. En este sentido, como el otro 67% de las entrevistadas respondió que duerme en piso o colchoneta. Asimismo, les preguntamos con cuántas mujeres compartían celda y más del 75% nos respondió que compartía celda con 5 o 10 mujeres. 7.8% nos respondió que compartía celda con más de 20 mujeres. Ello evidencia el problema de hacinamiento en los centros carcelarios y centros de detención preventiva en el país. En este sentido, la falta de espacios suficientes traen como consecuencias resultados negativos que repercuten en la salud, en la reinserción y en el desarrollo en general de las mujeres privadas de la libertad. Asimismo, con respecto a la salud específicamente, aun cuando las prisiones deben contar con servicios de salud orientados a las mujeres, incluido el acceso a personal médico femenino, toallas sanitarias gratuitas, suministro permanente de agua, los resultados lamentablemente de las encuestas arrojaron todo lo contrario. Más del 60% de las mujeres encuestadas tienen acceso esporádico al agua en detención, el cual es básico e indispensable para la higiene personal y menstrual de las mujeres. En el caso de las instalaciones, más del 70% de las mujeres entrevistadas las calificó como malas e insalubres. Asimismo, cuando les preguntamos acerca de la alimentación, la falta de alimentos era un común denominador en cada una de las encuestas. En el caso de las mujeres encuestadas específicamente, 48 de ellas identificó que gracias a sus familiares es que logran poder comer, ya que son quienes les suministran los alimentos. De hecho, de los 14 familiares encuestados, 12 de ellos señalaron que sus familiares dependen completamente de ellos para poder recibir el alimento. Ninguno de los familiares estuvo de acuerdo de que el suministro de alimentos contara con la cantidad calórica suficiente. Asimismo, me permito destacar de que uno de los entrevistados informó que la suspensión y la prohibición de alimentos la utilizan incluso como medio de castigo para las mujeres en prisión. Ahora bien,
Cuando preguntamos acerca de la salud, incluida la salud sexual y reproductiva específicamente, preferimos entrar preguntando acerca de las visitas médicas. En este sentido, la mayoría de las mujeres privadas de la libertad identificó que no había sido visitada por ningún personal médico en su detención. 64.6% indicó que no y 35.4% indicó que fue visitado por el personal médico. Sin embargo, no pudimos indagar acerca de la periodicidad de este servicio ni la calidad del mismo. Con respecto a las enfermedades, resulta preocupante que 32 de las mujeres entrevistadas, es decir, el 49%, señaló que contrajo enfermedades en detención. Me permito nuevamente señalar un testimonio a través de una entrevista telefónica con una mujer privada de libertad, en el cual nos comentaba que los principales problemas de salud que se encontraban dentro de sus compañeras era diarrea, bronquitis, ronchas, dolores de vientre e incluso cistitis. Ahora bien, en lo que respecta a la parte ginecológica, nos damos cuenta que los servicios ginecobstetras en detención no son el común denominador dentro de las prisiones venezolanas. En este sentido, 65 de las entrevistadas señalaron que no han obtenido servicios de salud específicos para la mujer. Solo de ellas respondieron que sí, y en este punto es importante mencionar que las que señalaron que sí hacían énfasis en que eran a miembros de la sociedad civil. Con respecto al acceso a toallas sanitarias, consultamos con las mujeres privadas de la libertad, de repente si tenían acceso a los productos de higiene personal. 15 de ellas respondió que casi nunca tiene, 21 de ellas respondió que esporádicamente tienen acceso a los servicios de higiene personal, y 39, en este sentido, si sumamos estas dos cantidades, nos damos cuenta que 39 mujeres están de las 65 entrevistadas están presentando dificultades para el acceso de dichos productos. La mayoría de las mujeres privadas de libertad nos hicieron saber a través de la encuesta de que gracias a sus familiares es que reciben estos productos. Incluso para obtener las toallas sanitarias se apoyan entre compañeras de prisión. Esta fue la respuesta de 22 de las mujeres entrevistadas. Y 31 respondió que depende completamente de sus familiares para la obtención de estos productos. Con respecto a la visita, tenemos que las mujeres encuestadas, en la mayoría, lamentablemente, nos señaló que no reciben visitas periódicas, que no son visitadas continuamente. En este sentido, nos damos cuenta que la periodicidad en la cual son visitadas es bastante alta. Las respuestas negativas como casi nunca o nunca. En 23.4% tenemos nunca y en 17% casi nunca. Asimismo, los familiares de las mujeres privadas de la libertad nos señalaron a través de la encuesta los retos que significaba una visita en los centros de detención del país, debido principalmente a dos de las problemáticas que señalaron. Una era el costo económico y dos era la distancia. Aquí me permito nuevamente citar uno de los testimonios de una de las entrevistadas, la cual nos dice lo siguiente: no gozan del derecho sexual, negándole las visitas conyugales, mientras que a los hombres sí les permiten tener conyugal. En fin, la brecha de la desigualdad y discriminación en la cárcel son muy profundas. Con respecto a la seguridad y vigilancia, y ya casi terminando, nos damos cuenta que realmente, aun cuando la custodia debería ser por parte de funcionarias femeninas, en Venezuela tenemos que 37.5% de las mujeres entrevistadas señaló que la custodia era por parte de personal tanto femenino como masculino. Por último, y no menos importante, con respecto a los programas de capacitación, aun cuando son determinantes para la reinserción y la rehabilitación, son muy la pena, lamentablemente
el 3.1% de las 65 mujeres entrevistadas respondió que no había recibido programas de formación. Asimismo, en las encuestas de los familiares, los mismos expresaron que esto era algo que les preocupaba mucho porque sus familiares estaban sin hacer nada dentro de las cárceles. En ese sentido, reinaba el ocio. Y ellos mismos son los que se encargaban de llevarles libros, actividades para tejer, para que para que entre las mismas reclusas pues aprendieran y tuvieran algo de tiempo, de capacitación y formación dentro de las prisiones. Por último, las conclusiones del informe, tenemos que, bueno, todo este... ok, María Corina, vas a hablar primero de la parte de discriminación y violencia, ¿correcto? Concluir con discriminación y violencia sexual e invitarles a que para las recomendaciones específicas de operadores de justicia les referimos al informe en aras del tiempo. Pero sobre discriminación y violencia sexual voy a ser específica y nos hacen una pregunta en el chat sobre temas de datos y estadísticas. Y si bien no fue posible para nosotras recolectar datos y estadísticas sobre esta, porque entendemos primero la dificultad que es para una mujer uno denunciar en un espacio donde está privada de la libertad, las consecuencias que puede subir. Sí, de varios testimonios confirmaron que muchas de ellas son víctimas de violencia sexual en diferentes dimensiones y esta es conocida, aceptada y tolerada por el personal de custodia, quienes entran en complicidad, no solo una mujer que puede tener el rol del machito, como les había comentado, o los hombres privados de la libertad junto con el personal de custodia generan una red de complicidad donde las mujeres, y vamos a ver unos testimonios de mujeres privadas de libertad, se les obliga a tener relaciones sexuales. De hecho, muchas de ellas son obligadas a tener relaciones sexuales y la consecuencia es que si no las tienen, entonces a ninguna de sus compañeras se les brinda agua o se les da alimentación ese día. Entonces, esto también es algo que se ha documentado en medios y hay una referencia a la documentación de un caso específico en Lara, de un funcionario público que pues asesinó a una mujer privada de la libertad quien no quiso tener relaciones sexuales con esa persona, eso lo van a ver en detalle. Seguimos con María Ángela las conclusiones. Ok, perfecto. Bueno, el informe nos ha demostrado que las mujeres privadas de la libertad se encuentran en una situación de abandono y olvido por parte del sistema de justicia penal venezolano. No solo por el sistema de justicia penal, sino también por los legisladores, por parte de los responsables del efectivo cumplimiento de los derechos humanos, es decir, el Estado en general. Considerando además la investigación realizada, identificamos que en primer lugar hay una ausencia de análisis sociodemográfico. Además de ello, de un análisis sociodemográfico, aun cuando es un requisito fundamental para la implementación de políticas públicas con perspectiva de género. Asimismo, nos dimos cuenta que hay una falta de análisis diferenciado. Esto ha traído lamentables resultados que alejan indudablemente el cumplimiento de los derechos humanos en las mujeres en prisión. Asimismo, la legislación venezolana cuenta con escasas protecciones tipificadas. En este sentido, las mujeres se encuentran con un vacío legislativo, alejándose de un tratamiento penitenciario progresivo que sea capaz de atender perspectivas de género interseccional para avanzar no solo como país, sino también como sociedad. De igual forma, nuestra investigación nos brindó la oportunidad de analizar la problemática, visibilizando que las mujeres adolescentes que entran en contacto con el sistema de justicia penal tienen problemas como falta de acceso a oportunidades económicas, institucionales y también una falta de igualdad que las impacta de forma diferenciada. Asimismo, en detención documentamos una sistemática violación de derechos humanos. En ello encontramos problemas como falta de atención médica especializada, falta de acceso a la salud sexual y reproductiva, problemas en el acceso de medicamentos y tratamientos y productos de primera necesidad, incluido ahí las toallas sanitarias, la escasez de alimentos y la falta de una alimentación adecuada, la falta de servicios básicos necesarios para lograr condiciones óptimas y garantizar así pues servicios como el agua, una infraestructura idónea. Asimismo, los espacios que
que hay para albergar mujeres en prisión resultan inadecuados, como comenté al principio, por la misma naturaleza de los mismos. Solo contamos con una cárcel exclusiva para mujeres. Los 16 son anexos construidos en reclusorios masculinos. En este sentido, además de ello, logramos identificar que existen castigos disciplinarios inhumanos por parte del personal penitenciario. Asimismo, el personal de seguridad y vigilancia no se encuentra calificado, pues nos damos cuenta que mayormente las denuncias que recibimos, este es uno de los problemas que recibimos constantemente y en el informe se evidencia. Asimismo, y por último, nos damos cuenta de que existe una discriminación con respecto al acceso de visitas y una diferencia notable si evaluamos las visitas de la población reclusa masculina con las visitas de la población reclusa femenina. El análisis y reflexión de las precarias situaciones que viven las mujeres en detención nos invita a seguir exigiendo continuamente el respeto y las garantías necesarias para las mujeres privadas de libertad en Venezuela. Realmente ha sido un honor trabajar este informe y bueno, espero lo puedan disfrutar y que sirva para visibilizar esta situación. Y ya referir al informe que trae recomendaciones para el Poder Legislativo, recomendaciones para personas operadoras de justicia y recomendaciones específicas para centros de privación de libertad. Entiendo, María Corina, que tienen un video con testimonios. Sí, ya lo vamos a transmitir. ¿Me escucha? No. Los custodios que estaban ahí eran muy abusadores, pues ellos querían, si nos tenían que dar agua, o sea, abrirnos el agua para nosotros poder agarrar el agua, había que haber un tipo de interés, nos daban, querían que nosotros nos acostáramos con ellos, ese tipo de cosas, o tocarnos, o abusar, querían abusar de las mujeres ahí, incluso había mujeres que no le llegaba comida, no le llegaba ningún tipo de cosa y por necesidad se acostaban con los custodios de ahí. Los mismos custodios le pasaban los teléfonos, pasaban armamentos, pasaban cuchillos, pasaban todo ese tipo de cosas para allá, para la cárcel. Y era algo muy delicado, pues. Bueno, el tema del agua al principio para mí fue duro porque allá llevan un control entre ellos que no todos son por igual. Así sean mujeres, no todos son por igual. Las que llevan más tiempo agarran más agua que otras, porque llevan una psicología bruta que son pranes y todo ese tipo de cosas. Entonces, por lo menos al principio me tocaba levantarme temprano a las 3 de la mañana a ver si podía agarrar agua. Después, cuando entré más en confianza con las mujeres de ahí, fue que pude ir agarrando, porque agarramos agua por pimpina, 5 o 3 pimpinas diarias de agua, y eso era, con eso tenías que cocinar, tenías que lavar, tenías que hacer todo, tenías que bañarte, y si no te alcanzaba y tus familiares no podían llevarte, tenías que esperar, o no te podías bañar, no podías hacer nada. Allá le nombraban agua de sapito, porque no se podía beber.
porque era agua de un tanque que nunca se lavaba, porque era el tanque de la alcaldía, y ese tanque de ahí nunca se lavaba y esa agua llegaba con olores feos. Normalmente le agarraban, por ejemplo, yo le echaba cloro, pero habían personas que no tenían y se bañaban así, ya estaban acostumbradas y nos daba, a mí hubo un tiempo que me dio escabiosis, tenía que hervir el agua y también era un tema para cocinar. A veces duraba, no, si por lo menos mi mamá me llevaba comida para hacer, yo tenía que esperar hasta las 3 de la tarde para poder desayunar, porque se hacían cola y había una sola cocina eléctrica que era con la que cocinaba. Bueno, las visitas eran un poco duras porque se suponía que cuando tú veías a tu familiar querías contarle todo lo que sucedía, cómo estabas, cómo te sentías y no podías. No podías porque allá adentro te decían que si hablabas, que si decías lo que sucedía, que si decías todo lo que hacían ahí, te iban a matar, te podían dar un mal golpe, te podían hacer muchas cosas, porque decían que lo que se hacía ahí se quedaba ahí. Y hasta cuando recibíamos al abogado, que nos tocaba una vez a la semana, hasta los custodias estaban pendientes de que si hablabas o no hablabas para irlo a decir a las presidiarias que estaban adentro, para uno recibir su choque. No podíamos expresar lo que en realidad estábamos viviendo, porque eran reglas de ahí y ellos tenían esas reglas. Ya cobraban semanal cada sábado, porque los sábados era visita. Cada sábado cobraban 100 bolívares, en aquel entonces eran 100 bolívares. Y las personas que no lo podían pagar le daban choque o la apartaban, pues. Ya no podían estar en población agarrando ventilación, le quitaban los privilegios, pues. La mandaban para una esquina y ahí en esa esquina tenías que convivir hasta que pagaras lo que debía. No, los mantenimientos teníamos que pedirle a la visita, cloro, desinfectante, todo ese tipo de cosas. Aparte de la vacuna que nos pedían semanal. Llegué a la cárcel a los 2 días. Las mismas presas de ahí tuvieron tanto las presas como los custodias tuvieron culpa de eso, porque los custodias querían que yo fuera a la celda de los hombres, porque había un hombre que era primera letra ahí y me estaba pidiendo. Yo no quería, pero me obligaron a ir, porque si no iba era peor. Entonces fue abusada sexualmente ahí, en la parte de los hombres. Después los custodios me sacaron para la celda de las mujeres. Fue muy difícil en ese momento porque yo no entendía, pero ahí las mujeres que estaban ahí ya estaban acostumbradas a eso. Ya iban, las pasaban, venían y hacían, los hombres de allá hacían lo que le daba la gana con las presas de ahí. Pues que fue abusada sexualmente, pedí un traslado, el cual el traslado en tribunales me lo dieron, pero los funcionarios de ahí no me trasladaron, siempre hubo un pero. Yo no entendía el porqué, pero después me di cuenta que eran por los mismos presos, y como ellos trataban con los presos, nunca me quisieron hacer traslado. Y eso, de ahí
de ahí, de ese abuso sexual, salí embarazada. Cuando yo llegué comíamos agua de auyama, tenía la pepa, la concha, con mosca, con todo, era una comida que era incomible. Era una comida que de verdad uno se enfermaba, por eso es que muchos privados están flacos, porque se enferman por la alimentación y la toma de agua. Bueno, la comida la hacía la población masculina. ¿Ves? La población masculina hacían el desayuno, el almuerzo y la cena. El desayuno depende de lo que hubiera. Si había fruta, te daban un cambur o un pedazo de patilla. Si había arepa, te daban era una arepa chiquitica y dura, sin nada. El almuerzo igual, si había para almorzar se almorzaba, si había para cenar se cenaba. No, a veces había o no había. La comida variaba mucho. Bueno, en el Viloria el agua es diferente. En el Viloria te llega el agua interna, te llena el tobo y así la bombeaban hacia allá, hacia los dormitorios, 2 veces al día. Ahí llenabas todo, pero de ahí tú también tenías que agarrar agua para tomar. Hoy en día no es diferente, pues. Ya las cosas del 2013, ahorita actualmente las cosas han sido diferentes. Ya la situación del agua no es igual, ya se padece más del agua. Por eso que los cuartos utilizan bolsas para hacer sus necesidades y se botan hacia la basura, porque como no hay agua para bajar las rosetas, tenemos que hacer en bolsa. Bueno, anteriormente sí daba. Ahorita por lo menos con la broma de la pandemia está llegando la Cruz Roja y dota de algún aseo personal. Pero hay compañeras que ellas les viene mucho el periodo y como no tienen, porque hay personas que no tienen familia, que no la visita nadie, ellas tienen que romper los uniformes, tienen que romper las sábanas para utilizarlas como modes, porque no tenían más nada. Los niños a veces te nacen bajo de peso, te nacen con problemas por eso, porque nunca han tenido una buena alimentación ni un control de niños sanos, un control de embarazo. Allá muy poco las sacan hacia seco, si no tienen un familiar que las atienda, no las atienden, porque si no tienen un apoyo no las ayudan. Bueno, mira, para el hospital si te sacan, si acaso, si es que estás muy grave y si hay unidad. Si hay unidad, sí te sacan. Si no hay unidad, bueno, quedas en las manos de Dios, porque por eso es que han habido varios fallecidos ahí, porque en el momento de un dolor, en el momento de algo, bueno, ahí te pega el dolor y ahí queda uno en la cama. Bueno, muchas gracias por mostrar estos testimonios. Le voy a dar la palabra a Coletta Youngers para escuchar los comentarios sobre esta presentación. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Primero quiero agradecer al Observatorio Venezolano de Prisiones de invitarme a participar en este foro. Es un gusto y honor estar aquí con ustedes, aún virtualmente. Y segundo, quiero pedir adelantado disculpas por cualquier error en mi español. Me siento que se ha deteriorado con tantos meses aquí trabajando en mi oficina sin poder viajar a América Latina. Y finalmente quiero felicitar al observatorio y a las autoras de este informe, que es una contribución muy importante. En general, faltamos estudios como eso para entender la situación de las mujeres en contacto con la ley desde una perspectiva de género y interseccionalidad. De hecho, el informe destaca la ausencia de un análisis sociodemográfico de las mujeres privadas de libertad por parte del Estado, y es justo esta información cuantitativa y cualitativa que necesitamos para desarrollar y implementar políticas públicas más eficaces y más humanas. Y en este sentido, el informe es una contribución muy importante. Y también quiero destacar
la importancia que ustedes han dado al testimonio, a los testimonios de las mujeres, porque al final son estas mujeres directamente impactadas por el encarcelamiento, quienes deberían estar dirigiendo estos debates y desarrollando las políticas alternativas. Y en este sentido creo que ha sido muy importante el informe de ustedes. Bueno, me gustaría comenzar mis reflexiones, mis comentarios reflexionando sobre cómo se ha evolucionado este tema en la región. Después voy a intentar poner este informe en el contexto regional y finalmente voy a terminar hablando de enfoques alternativos. Y voy a intentar ser breve para dar tiempo a las demás. Bueno, yo he trabajado muchos años trabajando en el tema de políticas de drogas y derechos humanos. Y de hecho, comencé a interesarme en este tema cuando estuve haciendo una investigación con un equipo de investigación que se llama SED sobre cárceles y leyes de drogas. Y me impactó mucho el aumento del número de mujeres encarceladas y el porcentaje de las mujeres encarceladas por delitos de drogas. Este aumento sigue hoy en día. Entre 2000 y 2017 a nivel mundial, la población total de mujeres encarceladas se incrementó en un 53%, mientras que la de hombres aumentó en solo 20%. Bueno, aún 20 es altísimo, pero mujeres es 53%. Y el porcentaje de mujeres encarceladas por delitos de drogas es mucho más alto que lo de hombres. Generalmente encontramos dentro de la población masculina encarcelada 20 a 30%, dependiendo obviamente en el país, están allá por delitos de drogas. En el caso de la población femenina, encontramos que es 40 hasta 80% de la población femenina encarcelada está allá por delitos de drogas. Y eso muestra que son las políticas punitivas de drogas, que es una de las razones principales por el aumento de mujeres encarceladas a nivel mundial y especialmente en las Américas y en Asia. En Asia, en muchos países, hay 80% de la población femenina está allá por delitos de drogas. Y el segundo factor para mí, para entrar más en este tema, fue que hubo un cambio importante en el debate sobre políticas de drogas a nivel regional, comenzando en los años antes de la UNGAS sobre drogas en 2016. Entonces, cuestionar la política de drogas era tabú por décadas por presión de los Estados Unidos, pero eso comenzó a cambiar por razones que no tengo tiempo para explicar ahora, pero el punto es que por primera vez hubo debate sobre las fallas de la llamada guerra contra las drogas y la necesidad de hacer reformas. O sea, hubo una oportunidad importante para promover reformas. Por lo tanto, en 2015 lanzamos un proyecto con otras ONGs sobre mujeres, políticas de drogas y el encarcelamiento con el objetivo de reducir dramáticamente el número de mujeres atrás de las rejas. En este momento hubo muy poca atención en este tema. Pero el punto que quiero enfatizar ahora es que en los últimos años y en gran medida al trabajo de la sociedad civil, y también quiero destacar el papel de la CIM y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el tema de mujeres y encarcelamiento ha logrado ser reconocido y debatido en la OEA, en Naciones Unidas y en otras instancias internacionales y multilaterales. Y muchos gobiernos de América Latina ya reconocen la necesidad de reducir la población femenina carcelaria debido al impacto negativo del encierro que el encierro tiene para ellas, para sus niños y niñas y para sus familias en general y sus comunidades. Sin embargo, hasta ahora, este reconocimiento en lo retórico no se ha trasladado a reformas en la práctica. Eso es una gran frustración que muchos de nosotros nos sentimos hoy en día. Voy a regresar a este punto al final en unos minutos de mi presentación. Pero es en este contexto que ahora quiero situar el informe del observatorio en el panorama regional. Como María
Corina dijo, lo que este informe muestra es que la situación de las mujeres encarceladas en Venezuela conforme con las tendencias regionales. Encontramos las mismas características de las mujeres en contacto con la ley. Viven en situaciones de pobreza extrema y marginalización, tienen bajos niveles de educación, enfrentan mayores niveles de vulnerabilidad económica que los hombres, están desempleados o subempleados, son las principales cuidadoras de los hijos, hijas y ancianos y ancianas. Muchas son madres solteras, como hemos escuchado. A menudo son víctimas de violencia doméstica y, como en el caso de Venezuela, se encuentra violencia antes, en la detención y durante su encarcelamiento. Y otros tienen problemas de salud mental y de dependencia de drogas. O sea, un factor fundamental en el encarcelamiento de las mujeres es la criminalización de la pobreza. Y debo notar que el tema del impacto de la violencia merece mucho más estudio, como dice el informe. De hecho, las estadísticas que ustedes han presentado están un poco más bajos en contraste a algunos otros países. En mi país, los Estados Unidos, los estudios muestran que 80% de las mujeres encarceladas, o hay algunos estudios que muestran 80% han sufrido violencia sexual, violencia doméstica antes de su encarcelamiento. Con respecto a los delitos cometidos por mujeres, también encontramos muchos patrones similares. Las mujeres cometen delitos menos graves y no violentos, a menudo son encarcelados por robo o delitos menores relacionados con drogas. Las ofensas violentas como homicidios usualmente están vinculados a abusos y violencia en contra de ellas. Existe una alta tasa de mujeres en contacto con la ley por la primera vez y existen bajos niveles de reincidencia en general. Y como encontramos en otros países, el uso excesivo de la detención preventiva es un factor fundamental que contribuye a los niveles de encarcelamiento. Romina y yo estuvimos en una reunión de expertas en la mañana y una de mis colegas, Corina Giacomello, dijo: la mayoría de las mujeres encarceladas están por delitos menores y no deben estar ahí, pero es muy fácil meterlos. Y para los gobiernos es fácil tenerlos allá porque no dan lo suficiente para sobrevivir, como hemos escuchado hoy. Esto es la responsabilidad más que todo de las familiares y viven en condiciones deplorables. Y creo personalmente que la pandemia de COVID ha mostrado claramente que los gobiernos de la región no les importan las personas atrás de las rejas. Una diferencia que quiero notar con respecto a las tendencias regionales es que en el caso de Venezuela, noto que el informe dice que según una investigación por parte de las coordinadoras regionales del observatorio, 32% de las mujeres están privadas de libertad por delitos contra la salud, o sea, relacionado con drogas. Ustedes también hablaron de eso en la presentación y como he señalado, eso es un poco más bajo que en otros países y sería interesante saber cómo eso contraste con hombres privados de libertad. Bueno, hay mucho más que... Sorry, I missed that. Perdón. Hay mucho más que puedo decir, pero por razones de tiempo quiero concluir. Y quiero concluir diciendo algunas palabras sobre enfoques alternativos. El informe, como hemos escuchado, termina con una sección de recomendaciones que para mí son spot on, como decimos en inglés. O sea, estoy totalmente de acuerdo con las recomendaciones y creo que son recomendaciones que todos los gobiernos de la región deberían implementar. Pero quiero regresar a lo que dije antes, que los gobiernos de la región han fallado totalmente, con algunas pequeñas excepciones, en implementar los cambios necesarios para enfrentar un problema que ya reconocen. La gran mayoría de las mujeres privadas de libertad no deberían estar ahí. Y hasta yo diría que ninguna de estas mujeres deberían estar retenida en una jaula. Hace mucho llegó la hora de repensar fundamentalmente a quién está siendo encarcelada y por qué razones. Y lo que quizá es más importante es explorar alternativas al encarcelamiento antes de que entre al sistema legal.
Estas alternativas pueden abarcar desde cumplir su servicio comunitario, asistir a una escuela, recibir formación laboral, oportunidades que pueden brindar a las mujeres las habilidades y recursos que necesitan para llevar adelante vidas dignas. Mejor aún, en lugar de invertir en prisiones, los gobiernos deberían dedicar recursos a las comunidades, deberían invertir en reformas y programas que promuevan la igualdad de género y la justicia socioeconómica. Yo también trabajo con una coalición aquí en los Estados Unidos que se llama el National Council for Incarcerated and Formerly Incarcerated Women and Girls, que es el Consejo Nacional de Mujeres y Niñas Encarceladas y anteriormente encarceladas en los Estados Unidos. Y ellos siempre están diciendo, es hora de terminar, de eliminar el encarcelamiento de mujeres y niñas y de reimaginar nuestras comunidades. ¿Quién mejor que las mujeres que han experimentado el trauma y el horror de la prisión para guiarnos en este proceso? Y aquí termino. Gracias. Muchas gracias, Colera. Romina. Perdón, antes de que empieces, estamos bastante atrasaditos, así es que yo les voy a pedir al público, a quienes están escuchándonos hoy, que están acompañándonos hoy, que nos tengan un poquito de paciencia y nos regalen 10 minutos más de su tiempo, por favor. Gracias. Muchas gracias, Macarena. Bueno, en primer lugar, quería agradecerles a todas por esta invitación. Realmente me siento muy honrada y muy privilegiada de participar de la presentación de este informe. Realmente las felicito a Carolina, María Corina, María Ángel y en general a todo el equipo del observatorio por la elaboración de este informe. Realmente contiene datos muy relevantes. Es muy importante visibilizar la situación de las mujeres privadas de libertad en nuestra región, en esta oportunidad en Venezuela, así que es una gran felicidad desde la Comisión Interamericana contar con informes de este nivel que analizan el perfil sociodemográfico de las mujeres privadas de libertad, cuáles son las condiciones de detención, las causas de los encarcelamientos, el acceso a los derechos en detención. Realmente no quiero repetir lo mismo que ya dijeron, pero bueno, no quería dejar de mencionar esto. Y también, bueno, como destacaron María Corina, María Ángeles y Coleta, realmente existen muchos patrones que se repiten en la situación de las mujeres privadas de libertad en toda la región. En este sentido, por eso quisiera, en primer lugar, contar brevemente algunos hallazgos que tenemos desde la Comisión Interamericana sobre la situación de las mujeres privadas de libertad en nuestra región. Después quiero referirme también brevemente a lo que estamos haciendo en la Comisión, los trabajos que hemos hecho en esta temática, y bueno, sin más, comienzo con esta parte. De parte de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, quiero expresar y reiterar el interés de la Comisión en contribuir siempre a través de nuestra labor con el análisis y el abordaje de los desafíos que se enfrentan las mujeres en las Américas. Entonces, en relación con el contexto, bueno, al igual que como explicó Coleta, desde la Comisión se ha observado que hay un aumento enorme en la cantidad de mujeres de su libertad, que se vincula especialmente con el encrudecimiento de las políticas de drogas, que conllevan incluso también a una aplicación de la prisión preventiva de manera desproporcionada. Entonces todo esto contribuye al aumento de esta población que se viene observando principalmente desde los años 2000, que fue cuando se endurecieron las políticas de drogas. Entonces, por otra parte, lo que ha identificado la Comisión es que la situación de las mujeres privadas de libertad de nuestra región se caracteriza por una falta de perspectiva de género en el sistema de justicia penal, encarcelamiento y en el abordaje de las políticas en materia de drogas, la violencia de género como un factor determinante en el involucramiento de las mujeres con el sistema de justicia penal, la vulnerabilidad y el riesgo que enfrentan las mujeres en la situación de privación de libertad, y el impacto desproporcionado que su encarcelamiento ocasiona en las personas que dependen de ellas, como niñas, niños, sus hijas e hijos, personas con discapacidad, personas adultas mayores. En términos generales, la Comisión también ha observado que las causas por las que se involucran las mujeres con el sistema de justicia penal responden, como ustedes bien indicaron, a situaciones de pobreza, violencia, discriminación, faltas de oportunidades, exclusión social y laboral,
Además, muchas de estas mujeres tienen a su cargo niñas y niños, que son sus hijos, y en muchos de los casos ellas son las cuidadoras primarias de ellos. Entonces, observamos que gran parte de estas mujeres se involucran en la comisión de los delitos para el sustento de sus propias familias. Además, también nos gusta aclarar que en estos casos la mayoría de las mujeres están acusadas por la comisión de delitos realmente de baja entidad, no violentos y entrañan un riesgo mínimo para la sociedad. Con relación a los efectos del encarcelamiento, la comisión también ha advertido que estos son mucho más perjudiciales para las mujeres que para los hombres. Bueno, esto principalmente se basa en el cuadro de discriminación histórica y estereotipos que las mujeres enfrentan en todos los ámbitos de las vidas y que por supuesto se ven profundizados en la situación de privación de libertad. Esto hace que aumenten su exposición a ser objeto de actos de violencia física, sexual, como recién escuchábamos en un testimonio tan duro, violencia psicológica, todo tipo de abusos, que en algunos casos son cometidos por agentes penitenciarios, en otros casos por otras personas, por otros internos, incluso con la connivencia de agentes penitenciarios. Entonces, las vulneraciones específicas también que nosotras desde la comisión identificamos que enfrentan las mujeres en detención, se vinculan, por ejemplo, con la ausencia de centros de detención propios. En este sentido, me remito también al testimonio que ejemplifica perfecto lo que sucede lamentablemente, que las mujeres no están en centros de detención exclusivos, femeninos, eso hace que estén en centros a veces mal llamados mixtos, porque en realidad no son mixtos, sino que son creados para los hombres y tienen un pabellón donde se supone que solamente hay mujeres, pero la realidad es que no se respeta esta separación. Esto ocurre lamentablemente en toda la región, hay mujeres que están privadas de su libertad en centros de detención masculinos. Después, por otro lado, pero relacionado con esto, la inadecuada infraestructura penitenciaria que fue creada para los hombres, entonces no están consideradas las necesidades específicas de las mujeres en relación a su género, como así tampoco el desarrollo de sus relaciones materno-filiales. Por otra parte, también observamos que hay una falta de tratamiento médico de acuerdo a su condición de género, hay una ausencia de perspectiva de género en la recopilación de los datos, por eso siempre realmente es muy importante contar con los aportes de sociedad civil que hacen estos trabajos magníficos, porque de verdad desde los estados a partir de la información que obtenemos en los estados es muy difícil poder obtener un panorama claro de cuál es la situación de las mujeres. No hay información sociodemográfica, no hay información sobre si tienen hijos, si eran responsables, cuál era su situación anterior. Y por último, otro punto que observamos, lo que estaba comentando anteriormente, que es el sometimiento a muchísimas formas de violencia en el contexto de situación de detención. Por otra parte, la comisión también siempre destaca y siempre ha enfatizado en la afectación desproporcionada que el encarcelamiento genera en las familias de las mujeres, en las personas que se encuentran a cargo de estas mujeres, especialmente cuando las mujeres son las responsables de la crianza de sus hijas e hijos, actúan como cabeza de familia y tienen personas bajo su cuidado, que son en la mayoría de los casos. En este sentido, la comisión advirtió que la ruptura de lazos de protección originada por el cancelamiento de las mujeres ocasiona que las personas bajo su cuidado queden expuestas a situaciones de pobreza, marginalidad, abandono, que incluso pueden desembocar en consecuencias a largo plazo, tales como, por ejemplo, el involucramiento en organizaciones criminales o incluso su institucionalización. Por otra parte, también la comisión, a raíz de todas estas consideraciones y del uso desproporcionado de la prisión preventiva, la comisión enfatiza en la necesidad de que se creen e implementen políticas dirigidas a reducir el uso obligatorio de la prisión. En este sentido, la comisión ha recomendado que se opte por la aplicación de la medida menos gravosa y considerando en todo momento una perspectiva de género y también, cuando sea el caso, el interés superior de la niña o niño o la afectación que se pudiera ocasionar respecto de otras personas que pertenecen a grupos de especial riesgo. Por otra parte, la comisión ha recibido información sobre la situación de los derechos humanos de las personas, de las mujeres privadas de libertad en el contexto del COVID-19. En este sentido, destacamos que si bien los centros de detención ya se encontraban en crisis desde hacía años, la pandemia por el COVID agudizó aún más las condiciones de detención de las mujeres privadas de libertad. En general, las medidas para contener la propagación del virus no habrían sido las adecuadas para atender a las necesidades particulares
y también se habrían visto agudizada la discriminación estructural que sufren ciertos grupos específicos, como por ejemplo las mujeres trans privadas de libertad. Por otra parte, también quería mencionar que la situación de Venezuela desde hace muchos años está siendo seguida por la Comisión, incluso por supuesto la situación de las personas privadas de libertad y en particular la de las mujeres privadas de libertad. Entonces, en este sentido, en el último informe anual publicado por la Comisión del 2020, pero que fue publicado en abril de este año, la Comisión destacó su preocupación reiterada ante los críticos niveles de hacinamiento que hay en las prisiones y en los centros de detención preventiva, las deplorables condiciones de detención y la falta de estadísticas oficiales actualizadas. Asimismo, manifestó la preocupación por las redes de corrupción y de crimen organizado que se gestan en el centro tanto de las prisiones como de los centros de detención preventiva. Sobre la situación específica de las mujeres, la Comisión llamó la atención sobre la carencia de políticas penitenciarias con perspectiva de género que atiendan las necesidades particulares de esta población y que velen por su integridad personal. El informe realmente destaca perfecto cómo existe de verdad una carencia de políticas penitenciarias y cómo la afectación de las mujeres es totalmente desproporcional. Por otra parte, la CIDH también condenó las alarmantes condiciones de detención, por ejemplo, vinculada con el hacinamiento, también en el caso de los centros de detención para mujeres y en los centros donde se encuentran las mujeres, por ejemplo, también en el caso de los centros de prisión preventiva, en los calabozos, por ejemplo, no se contemplan áreas exclusivas para mujeres. En el caso de tenerlos, estas áreas son pequeñas, están superpobladas. También las mujeres embarazadas no reciben atención médica durante el periodo de gestación, son los familiares quienes deben suministrarle medicamentos, tampoco tienen acceso a productos de higiene íntima y menstrual, que esto es algo que lo destacaron ustedes muy bien en el informe. Por último, brevemente, para no excederme, me refiero a el trabajo específico de la Comisión en esta temática. Me gustaría resaltar 3 cositas brevemente. Por un lado, contamos con el informe de la CIDH sobre medidas para reducir la prisión preventiva de 2017, cuyo capítulo 5 en este momento es el instrumento de la Comisión más comprensivo que desarrolla la situación de las mujeres privadas de libertad. Entonces, en este sentido, se analiza con un impacto diferencial la situación de las mujeres encarceladas y también brinda recomendaciones con un énfasis en la aplicación de las medidas alternativas. Por otra parte, en noviembre de 2019, la Comisión Interamericana realizó una solicitud de opinión consultiva a la Corte sobre enfoques diferenciados en materias de personas privadas de libertad. Vinculado con mujeres, esta solicitud de opinión consultiva se enfoca en la situación de las mujeres embarazadas, en periodo de posparto y lactantes, en personas LGBTI, niñas y niños que viven con sus madres en prisión, entre otros grupos. En este sentido, este año fueron llevadas a cabo las audiencias públicas para recibir los argumentos, así que estamos a la espera de que siga avanzando la opinión consultiva. Y por último, también me gustaría destacar que desde la Comisión, especialmente desde la Relatoría, estamos elaborando un informe sobre mujeres privadas de libertad en las Américas, que tiene como objeto analizar las causas del involucramiento de las mujeres en el sistema penal, la situación especial de riesgo que enfrentan las mujeres encarceladas, incluyendo el impacto desproporcionado que el encarcelamiento ocasiona en las personas a su cargo, los desafíos y buenas prácticas en materia de medidas alternativas y los principales obstáculos que las mujeres enfrentan para reinsertarse en la sociedad. Asimismo, vamos a desarrollar estándares sobre estas temáticas que esperamos que insten a los estados para que efectivamente cuenten todos los estados de la región con políticas estatales con perspectiva de género que se enfocan en el respeto de los derechos de las mujeres en el sistema penal. Por último, nada más para concluir, quiero expresar mi convicción de que el trabajo conjunto entre organizaciones y sociedad civil tan respetadas como son el Observatorio Venezolano de Prisiones, WOL aquí presentes, y otras muchas organizaciones realmente que son muy, muy buenas que trabajan en nuestra región, más el trabajo de la academia en conjunto con la comisión, realmente creemos que permitirá desde diversas esferas se pueda contribuir en la visibilidad de la situación de las mujeres privadas de libertad. Así que les agradezco este espacio, les agradezco el informe y realmente las felicito por todo el trabajo que hicieron. Gracias.
Muchas gracias, Romina. Quiero agradecerle a todas las presentadoras de este informe, a los comentarios. Ha habido bastantes preguntas en el chat y también en el Q&A del Zoom. Creo que las panelistas han estado básicamente respondiendo estas preguntas a través del chat, así es que voy a simplemente, para no atrasar más el panel y para darle las gracias también a toda la gente con la gran paciencia que han tenido, voy a dar paso para un video de 1 minuto y luego voy a dar unos comentarios finales muy cortitos, muy brevemente. Buenas tardes, soy Jocelyn Bejarano, soy una privada de libertad. Fui sentenciada a 15 años y 4 meses, de los cuales ya llevo cumplido 10 años de delito de secuestro. Y bueno, el martes 25 me hicieron mi cesárea con ligadura. El miércoles 26 fui dada de alta, donde me traen de nuevo a mi sitio de reclusión. La Fiscalía General, los Derechos Humanos de Anzoátegui, la doctora Milagro Carmona, mi defensa pública, han introducido sus escritos, donde la juez no me ha querido dar mi beneficio, pues, la juez Jenny García. Por favor, pido justicia, que se haga justicia en mi caso, porque ya son muchos días, ya son 22 días, he estado enferma, me ha dado fiebre, se me había infectado mi herida de mi cesárea, gracias a Dios estoy un poco mejor. Estoy en un sitio donde esto se pone húmedo, temo por la vida de mi bebé, pues que se me vaya a enfermar. De verdad pido que revisen mi caso, que se haga justicia, por favor, los derechos humanos, doctora Milagro, espero que me ayuden y bueno, en nombre de Dios, gracias. Bueno, este es un testimonio bastante potente, como todos los testimonios que vimos anteriormente también. Me parece que si es que hay diálogos posteriores que tengan que ver con los testimonios que se vieron o con este testimonio en particular, yo espero que se contacten con las organizadoras y con la gente del Observatorio Venezolano de Prisiones. Entiendo que en el chat están también todos los emails y las formas en que ustedes se pueden contactar con el observatorio. Quería simplemente terminar este panel con las palabras de Nelson Mandela respecto de que nadie conoce realmente una nación si no ha visto sus prisiones por dentro. Y lamentablemente esa es la primera parte de lo que dice Nelson Mandela. Lamentablemente en nuestros países, en muchos países, es mucha gente la que ha visto cómo realmente, que ha tenido que conocer a las naciones realmente, porque tenemos mucha gente dentro de las prisiones, demasiada gente dentro de las prisiones. Y luego la cita de Mandela señala que una nación no puede ser juzgada por cómo trata a su gente más importante o a los ciudadanos más altos, sino que debe ser juzgada con cómo trata a sus ciudadanos más bajos, ¿no? A los ciudadanos de menos importancia. Y eso también nos indica mucho de qué es lo que está ocurriendo en las prisiones. En algún momento el derecho penal, que a todas y a todos quienes hemos estudiado derecho nos enseñaron que era la última ratio, ¿no? Que era el último espacio de trabajo del derecho. Cuando todo lo demás había fallado, entonces nosotros nos abocábamos al derecho penal. Y sin embargo, en algún momento el derecho se ha vuelto el derecho penal. Ese es el comienzo, es con lo que nos encontramos al principio. Todo lo que nosotros queremos regular termina en el derecho penal. Y pienso que hay un riesgo muy profundo de los derechos humanos, también desde el feminismo, de seguir utilizando la criminalización como el espacio para también volver a regular las conductas que nos parecen difíciles. Quienes terminan en las cárceles son siempre aquellos más marginados. Y eso finalmente termina también castigando a las mujeres, porque las mujeres empiezan porque la estructura prelegal también tiene a las mujeres como las más vulneradas, ¿no? Entonces, con eso yo quiero simplemente concluir que hay dos cosas muy terribles que ocurren cuando falta la perspectiva de género.
Una es que se criminaliza a las mujeres por ser malas mujeres. Y como la mayoría de las mujeres son madres, se las criminaliza mayor aún y se les entrega penas incluso más altas simplemente por el hecho de no conformarse y no ser las mujeres ideales, las madres ideales que la sociedad espera tener. Y eso entonces es un llamado de atención para cómo nosotros trabajamos el problema de la glorificación de la maternidad y de un concepto único de maternidad. Y el segundo problema que yo veo que es muy importante entender, que la perspectiva de género no significa que las mujeres tienen que tener un trato diferenciado en las cárceles, porque las mujeres en sí mismas necesitan ser tratadas diferenciadamente. El trato diferenciado y la perspectiva de género exige que nos demos cuenta que el trato diferenciado es necesario porque las mujeres llegan a la estructura del derecho ya con un pie de subordinación. Y por lo tanto el derecho las trata de una manera también subordinada. Y por lo tanto el derecho penal las trata de una manera subordinada. Y eso hace que entonces tengan la invisibilización de los problemas específicos biológicos, la invisibilización de los problemas médicos, etc. Pienso que todo lo que se ha dicho acá ha sido muy importante. Creo que todos nos vamos de aquí en adelante pensando en cómo, espero que todos pensemos cómo nosotros podemos contribuir, nosotras y nosotros podemos contribuir a reducir la población penal en general, no solamente la femenina, sino que toda la población penal. Y dentro del tratamiento de la población penal, cómo podemos hacer para que se entiendan estos tratamientos diferenciados necesarios, no solamente las mujeres, porque las mujeres tampoco somos un solo grupo, sino que dentro de las mujeres tenemos también mujeres que necesitan un tratamiento diferenciado, las mujeres embarazadas, las mujeres trans, las mujeres que están en postnatal, etc. Y dado el tiempo, aquí me quedo. Así es que muchas gracias nuevamente, agradezco a todos quienes tuvieron la paciencia de estar hasta acá. Espero que este sea el comienzo de una conversación, no el final de una conversación, y que el informe sirva para abrir la mente y cambiar las estructuras. Muchas gracias. Plano de Prisiones por centrar el ojo en este tema tan importante y tan valioso. Gracias a todas las que participaron por escucharnos y ya tienen el vínculo del informe. Gracias a todas y por su tiempo. Quiero, bueno, felicitarlas y muchas gracias por acompañarnos. Y este es el primer paso que estamos dando en un largo camino que vamos a seguir todas juntas. Un abrazo a todas. El Observatorio Venezolano hoy se complace en tenerlas a todas ustedes y gracias a todas las personas que participaron. Muchas gracias. Un abrazo y saludos.